Hola, esto es Libros para Atorrantes y en esta oportunidad una de las novelas más extraordinarias, hermosas que se hayan escrito en la historia de la literatura argentina. Me refiero a Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, ¿m? Una de las obras más notables dentro del género gauchesco, ¿m? Escrito en prosa. ¿M? Por supuesto, dije una novela. Bien, este, es una de las últimas obras, grandes, de las grandes obras de este género, el gauchesco. Bien, por supuesto sabemos que la obra magna de ese género es el Martín Fierro de José Hernández. Pero Don Segundo Sombra, al ser una de las ya postreras obras, las últimas obras de la gran literatura gauchesca, ¿no? Aparecida en 1926, en el siglo XX, ¿no? Reavivó, ¿m? Revitalizó esta idea idealizada sobre el gaucho, esta alegoría que se hace sobre la axiología del gaucho, los valores del gaucho. Miguel de Unamuno, el escritor español, alguna vez comentó que Martín Fierro representaba, mm, de alguna forma, los ideales caballerescos en la pampa argentina, ¿no? Entonces, Guiraldes tiene mucho en cuenta, no sé si habrá tenido precisamente la cita de Unamuno ahí presente, pero sí tiene presente los valores del gaucho, del viejo hombre de las pampas, hombre de trabajo, de campaña, de campo. Y Don Segundo Sombra es también una novela bastante nostálgica. Acá está la edición. ¿Por qué? Porque es Don Segundo Sombra, segundo y la sombra, ¿no? La sombra. Como ya el gaucho de verdad, verdadero, había quedado de él una sombra, no solo en la pampa, sino también en, en la cultura argentina y en la literatura. ¿M? Bueno, veamos un poco. Como siempre decimos, esto es un mero comentario sobre una obra literaria. Después vos vas a hacer tus profundizaciones que la obra se merece. Esto es un arranque, ¿no? Una hoja de ruta, un leitmotiv. Eso es lo que pretendemos hacer. Don Segundo Sombra existió, pero se llamaba segundo justamente, casualmente, pasa a segundo plano el gaucho, se llamaba Don Segundo Ramírez, Don Segundo Ramírez, y era de los pagos de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? De los pagos bonaerenses. Bien. Bueno, en aquel momento no se decía bonaerense, eso vino un poco después. Don Segundo Ramírez fue quien inspiró a Guiraldes para esta novela. Y se trataba de un recero se le llama a aquel paisano, a aquel gaucho que con el caballo va guiando al ganado vacuno, ganado que sirve para el consumo después humano. Este, y había quedado ya algo viejo, anciano el hombre, y quedó allí por los pagos de San Antonio de Areco, donde Ricardo Guiraldes, su familia, tenían una estancia, la estancia La Porteña. De tantas visitas de Guiraldes a La Porteña, su estancia, y conversaciones con don Segundo Ramírez, a quien consideraba el último de los gauchos, gauchos verdaderos me refiero,
No, uno ahora va al campo, a las domas y todo ese tipo de actividades y encuentra gauchos, pero gauchos de verdad, ¿no? De la estirpe, había quedado don Segundo Ramírez, según Guiraldes, y según muchos más. Habían quedado muy pocos, a eso se refieren, ¿no? Y de sus tantas conversaciones surge, ¿no? La idea del libro, se inspira Guiraldes en la novela. Bueno, Guiraldes nació, esto es necesario decirlo, hay que dar datos biográficos, no están de más. Nació en Buenos Aires en 1886. Al poco tiempo mm, es trasladado con su familia, se trasladan a París, ¿no? Donde continuará sus estudios y donde Guiraldes se dedicará a escribir poemas, cuentos, etc. De regreso a la Argentina, Guiraldes en Buenos Aires emprende los estudios de Derecho y de Arquitectura que abandona y se dedica a la literatura, un poco al periodismo también, escribió artículos. Este, la cuestión económica nunca fue un problema para Guiraldes y se vincula a los círculos intelectuales de su momento, sobre todo se va a vincular al grupo considerado llamado así Florida, ¿no? De escritores de cierto nivel económico y con cierto gusto estético. Para ellos la literatura no tenía que tener un compromiso social, sino meramente artístico, cultural. Frente al grupo Boedo, que ya estaban más politizados, tenían un compromiso político más de, de izquierda, podríamos llamarlo, ¿no? Más popular también. Bueno, se vincula al grupo Florida, allí convergen Victorio Campo, ¿no? Y también Guiraldes, Borges en un momento. Guiraldes es como una suerte de padrino literario, cultural de Roberto Art, que se lo emparenta más al grupo Boedo, pero que fluctuaba entre ambos grupos. Art tenía una vida bastante bohemia y sirvió mucho tiempo como secretario personal de don Ricardo Guiraldes, ¿no? Al quien le tenía mucho respeto. Bueno, entonces la vida de Guiraldes siempre fluctúa entre la ciudad y el campo. Nunca terminó de sentirse un citadino completo, pero tampoco un hombre rural completo, ¿no? Estaba como dividido el hombre, ¿no? Entre el hombre urbano, porteño, parisino, ¿no? Y el hombre rural, ¿no? De campaña, el de San Antonio de Areco, en los pagos, de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Fluctuaba entre esos dos universos, la ciudad y el campo. Claro, ya el siglo XX ya había pasado la inmigración europea por la Argentina, habían llegado los inmigrantes según las políticas liberales de fines del siglo XIX, se había configurado un nuevo país, tanto urbano como rural, entonces este, había que tener una especie de homenaje, había que hacer sobre esa figura del gaucho que estaba desapareciendo y con él desaparecía la esencia de la argentinidad para esta gente, ¿no? Para muchos también, yo también lo considero. Entonces, Guiraldes hace un verdadero homenaje al gaucho, ¿no? En medio de este cambio radical, profundo que la Argentina iba teniendo. Y Guiraldes murió finalmente al año siguiente, ¿no? En 1927, un año después digo siguiente, de haber publicado su novela. Fabio Cáceres y Don Segundo Sombra son los dos protagonistas de la novela. Fabio Cáceres es un muchacho, un paisanito, que entre las afueras de San Antonio de Areco y la ruralidad, mm, es huérfano y quiere ir progresando, ¿no? En su escalada para ser no solo propietario, sino también
de domadores, receros y así, ir escalando en la escala social dentro de la ruralidad para ser considerado un gaucho. No se puede llamar a sí mismo tal cosa, sino que tiene que hacer cosas para que los otros lo llamen gaucho. Y entonces va en busca de una cierta paternalidad que no tiene hacia don Segundo Sombra, que le brinda todos sus consejos y sabiduría, ganados por la experiencia y por quien es, hombre de respeto, para que Fabio, ¿no?, Cáceres se convierta en un hombre de bien, ¿no? En un hombre mm, con valores y de respeto. Entonces, la novela va, ¿no es cierto?, va narrando la madurez a la cual Fabio la madurez con la que Fabio va experimentando, ¿no?, su mm, abandono de la adolescencia, ni esa adolescencia, hasta entrar en el mundo adulto, y no cualquier mundo adulto, el mundo de don Segundo Sombra, ¿no?, quien es su padre, ¿no?, por así decirlo, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría que ustedes escuchen el final de don Segundo Sombra. No es el final es el final de la, si bien de la trama, pero es también una pintura. Guiraldes fue asaltado por todas las musas cuando escribió esto. Dice así: me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada, recién cuando cruce el río, lo veré asomar en el segundo repecho. El anochecer vencía lento, seguro, como quien no está turbado por un resultado dudoso. Unas nubes tenues hacían largas estrías de luz. La silueta reducida de mi padrino apareció en la lomada. Pensé que era muy pronto, sin embargo, era él. Lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos, a pesar de la distancia, siempre presente. Mi vista se ceñía enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnoliente. Yo iba a llegar a lo alto del camino y desaparecer. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo, del sombrero, mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel rezago. No quería despedirse, ¿no? La despedida cruel, es cruel, nostálgica, triste. La está demorando lo más que pueda, Fabio. Inútil, algo nublada mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. La llanura, ¿no? Esta especie de un tiempo largo, largo, detenido. Y dice, ¿no? Su gestión me proponía la presencia ilimitada de un alma, como ya un fantasma ese gaucho, don Segundo Ramírez o don Segundo Sombra. Sombra, me repetí. Ramírez. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. Rezar, dejar sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, no sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa, la idea del silencio en el gaucho, reservado, centrado mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, el pequeño hecho, cabalgar, paso, un paso. Di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. La Porteña, marzo de 1926. Chapó.